Entender cómo funciona nuestro cerebro nos permite tomar mejores decisiones y, más importante aún, podernos comunicar con el otro. Obviamente, en el tema de toma de decisiones, podemos profundizarnos un poco más en el capítulo anterior, el número 55, y en el de hoy vamos a hablar más de esta estructura cerebral para que podamos aplicar los tips que recibimos en el capítulo pasado y también para que podamos siempre fomentar la comunicación. Aquí en A5X, nuestro podcast, estamos muy orientados a hablar del liderazgo, cultura organizacional, crecimiento, y vemos que poder entender cómo funciona nuestro cerebro en diferentes áreas, pues nos va a permitir que logremos muchísimo las metas que tenemos, tanto personales como en el trabajo en el equipo. Y para el capítulo de hoy vamos a tener esta conversación con Ángela, que ha sido una súper estudiosa del tema. Bueno, entonces empecemos. Cuéntanos qué tenemos, qué es lo primero que tenemos que entender de nuestro cerebro. Claro que sí. Bueno, esta es una teoría que desarrolla Nat Herman. De hecho, en este momento hay una empresa que se basa en esta teoría para crear test en compañías. Es algo bastante interesante. Básicamente lo que él dice, pues ya sabemos que hay como una teoría de hace algunos años que divide el cerebro en hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Sabemos que pues eso no funciona muy bien fisiológicamente hablando, pero aparte de eso, lo que hace él es que divide estos dos hemisferios en diferentes cuadrantes. Entonces, estos se llaman una predominancia cerebral diferente. Lo que dice la teoría de Herman es que dependiendo del cuadrante que domine tu cerebro, tú tomas decisiones y tú te comunicas con el otro, más importante, de una manera específica. Y también y esa comunicación es bidireccional. No es solamente cómo hablo, sino también cómo percibo la información que me llega. Por supuesto, es más fácil para mí si tú te comunicas en el mismo lenguaje en el que yo estoy dispuesta a recibir la información. Esto es un problema filosófico impresionante porque el lenguaje es un problema filosófico como tal, pero más allá de eso, entender cómo funciona mi cerebro y cómo funciona el cerebro de la persona con la que me estoy comunicando me facilita muchísimo la comunicación con ella, pero también me permite llevar a esa persona a que tome ciertas decisiones o yo misma tratar de desarrollar las partes de mi cerebro que de pronto no están tan desarrolladas para tener una visión más general de todo el asunto, ¿cierto? Entonces lo que él hace es dividir el cerebro en 4 cuadrantes, vamos a decirlo así, ¿cierto? Entonces él va a decir que las personas que pertenecen al cuadrante A y el cuadrante B del hemisferio izquierdo son azules y verdes. Entonces, este hemisferio se caracteriza porque es mucho más calculador, es mucho más, o sea, va a tender mucho más hacia la disciplina, hacia los cálculos y dependiendo del cuadrante, tú tienes diferentes tipos de cualidades. Ahí igual seguimos, digamos, un poco con esta teoría que decías al principio, que, ok, siempre se ha dividido en dos, ¿cierto? El izquierdo y el derecho, y que también se dicen como, que el izquierdo es el analítico, y que el derecho es el creativo, el emocional, el que hace. Entonces, digamos que con él seguimos conservando esto, pero lo que vamos a hacer es como dividirlo, poderlo categorizar mejor. Ajá, entonces lo que él hace es que cada hemisferio lo divide en otras 2 partes y dice, bueno, dependiendo de en qué parte está tu cuadrante predominante, entonces tú tienes ciertas características de tu personalidad, ¿cierto? Entonces, esas son las del hemisferio izquierdo. Las del hemisferio derecho, como tú decías, mucho más creativo, mucho más dispuesto a otro tipo de interacción, muchas personas más emocionales, más del ¿Más tacto. sociales, puede ser? Más sociales, sí. O sea, son personas que son más felices y tienden más a la socialización que las personas, pues, que en mi caso tenemos el predominante en el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Un poco hablar de cómo funcionan eso, también pues dar herramientas, porque si tú no sabes, o sea, y yo cómo sé cuál es, ¿cierto? Qué difícil. Hay test online que puedes tomar y te pueden decir, o sea, cuál es el porcentaje de tu cerebro que tienes más desarrollado. No quiere decir como que, ay, no, yo solo desarrollé esa parte de mi cerebro, no, todos tenemos como un poquito de cada cuadrante, pero siempre hay uno que predomina sobre los otros y que usualmente es el que escuchamos cuando estamos comunicándonos con el otro y cuando estamos tomando decisiones. Entonces, no sé, podemos dejar los links en el blog o en la descripción del video para que la gente pueda, son links completamente gratis, donde te puedes ir cuál es el predominante en tu cerebro y de qué manera tú te comunicas con los otros. Y entender eso de entrada te da muchas herramientas para saber cómo estás tomando decisiones y qué partes de tu cerebro puedes empezar a trabajar para empezar a ver el tema pues desde una parte más global, ¿cierto? Ujú, ujú. Sí, con un mejor contexto. Total. Ok, listo. Empecemos entonces. A ver, yo en cuál me identifico. Listo. Vamos a empezar con el predominante azul, ¿cierto? Que es el cuadrante izquierdo superior. Estas son personas que son más de garantías y de tiempos, o sea,
Son con una persona azul, tú entras a hablar de temas de tiempo porque no le gusta perder su tiempo. O sea, es totalmente racional, es una persona a la que tú vas a poderle hablar desde los números, desde los porcentajes, es una persona que está muy ligada a la seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando estás hablando con un equipo y la persona que es el líder es una persona muy azul, es una persona que te va a decir en qué porcentaje del proyecto vamos, en qué etapa del proyecto nos encontramos, le interesan mucho los números, o sea, su cerebro es muy numérico. Y cuando decimos garantías, ¿a qué nos referimos? Claro, por ejemplo, es tan fácil como la toma de decisiones interfiere en ese tipo de cerebro, ¿cierto? Si yo soy una persona azul, es muy probable que yo esté dispuesta a comprar un producto que sea más caro, pero que me ofrezca más garantías. Ok, como un poco también hablando de respaldo De también. respaldo, ¿cierto? De seguridad. O sea, yo tomo las decisiones solamente cuando estoy muy segura de que es algo bueno, porque también son personas que cuidan mucho su dinero. Entonces, si tú lo piensas, es como, bueno, yo puedo comprar algo barato y que se me dañe al mes, o puedo de pronto comprar algo más caro, pero que me dure mucho más tiempo. Entonces, esas personas se fijan mucho ahí, bueno, ¿cuál es la garantía de este producto? También como orientadas al detalle, puede ser. Sí, más al detalle, a la calidad, ¿cierto? Esas son como las personas más racionales, más de números, de porcentajes. Y el hemisferio izquierdo, pero la parte posterior, la verde, es también muy calculador, pero es más estructurado que el azul, ¿cierto? Entonces son de tomar muy pocos riesgos. O sea, es difícil porque yo soy una persona muy verde. Entonces, para mí tomar riesgos ha sido como salirme de lo que conozco y de cómo mi cerebro funciona. Y tomar riesgos para mí implica como un paso extra porque no es algo a lo que no es algo que mi cerebro quiera hacer, mi cerebro es como, no, amiga, calma. Las personas verdes tienen mucho más seguro qué es lo que desean. O sea, si tú te quieres comunicar con una persona verde, usualmente lo puedes hacer desde cómo te gustaría que hiciéramos esto, cómo deseas que hagamos esto. Usualmente las personas verdes tenemos ya estructurado lo que queremos hacer. Y tienen entonces como que proyectan más, tienen Sí. como más estable, pueden ser un poco más de, ok, en 2 años voy a hacer esto, en 5 años quiero hacer esto es lo que me gustaría alcanzar, o sea, como que son esas personas que les gusta tener, a ver cómo decirlo, como que no quieren sorpresas. Ujú. Queremos tener todo bajo control, o sea, Bajo control, súper está. ansiosos. Pero también somos muy de disciplina, de paso a paso, o sea, de crear rutinas. Para nosotros la rutina es muy importante, por eso cuando algo nos interfiere la rutina es como, uff, entonces es como muy estructurado, es incluso, o sea, la estructura es más importante que digamos los números, los porcentajes, es la estructura, es el paso a paso, es el cómo vamos a hacer esto. Usualmente eso me funciona a mí mucho porque yo soy mucho de instrucciones. Ese cerebro verde es muy bueno para eso porque yo soy como, ok, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto y pregunto, ¿cierto? O sea, tú me estás diciendo que quieres que yo haga todo esto o no, o cierto, Ujú. que es a veces más difícil, digamos, para una persona tipo amarillo, que no hemos tocado ese, pero ya vamos como para ese hemisferio. Estas son personas que son mucho más, Aquí ya estamos hablando del hemisferio derecho, sí, del para hemisferio que vayamos derecho. ubicando a las personas que nos estén escuchando. Hemisferio derecho, parte superior. Estas son personas que tienden más a la personalización, son personas más tranquilas, personas que de pronto no son tan ordenadas. De hecho, se puede decir que el orden es un factor importante a mejorar en una persona que tiene una predominancia amarilla porque el orden no es importante, ¿cierto? Ok. Son personas que son más de, ven algo súper raro en una tienda y lo quieren comprar porque es algo único, es algo diferente. Son personas más de la personalización, personas mucho más creativas. O sea, porque ya estamos en la parte del cerebro que interactúa más como con esa parte creativa. Y por último, las personas rojas, que estamos ya en el hemisferio derecho, en la parte posterior, son personas que toman decisiones mucho más emocionales, ¿cierto? Entonces son personas más, como te decía, del tacto, más sociales, más de vamos a reunirnos en persona, vamos a hacer esto en conjunto. Son personas que les gusta mucho sentirse escuchadas, porque E incluidas, e entonces. incluidas, sí, porque son personas que tienden a hablar mucho y a veces incluso hablan más rápido de lo que piensan. Entonces son personas que están como constantemente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque una persona, digamos, que está de cara al servicio al cliente tiene que aprender a identificar cómo se está comunicando el otro para comunicarme de la mejor forma con él. Pero esto es algo que aunque tú lo hagas solo con tus clientes, empiezas a extraerlo como a todas las partes de tu vida, ¿cierto? Por ejemplo, con compañeros de trabajo, tú notas, tú notas, ay, este man es súper hablador, o sea, este man Ujú. entra a la reunión y es una recocha, y cierto, entonces tú dices,
vale, ese es súper rojo. Y sabes que cuando vas a hablar con esa persona puedes llegar más como, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo va todo? ¿Qué tal tu día? Y va a estar dispuesto a responderte esas preguntas, ¿cierto? Pero si tú vas a hacer lo mismo con un azul, al que le importa mucho su tiempo, te va a decir, bien, vamos al punto. ¿Sí ves? Y no tomárselo personal. Ujú. Digamos que es algo más desde la personalidad y cómo está estructurada esta persona. Y obviamente lo que tú dices ahorita es como que eso sirve mucho para de cara al cliente, pero a la final nosotros somos seres sociales y como seres sociales interactuamos todo el tiempo con muchísimas personas, amigos, las personas del trabajo, que incluso pues tú me compartías algo muy interesante, que la mayor parte de nuestra vida la pasamos con las personas con las que trabajamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso sea más ameno, que sea más a gusto, ¿cierto? Y que podamos también juntos resolver conflictos de una mejor manera, ¿cierto? Sin tanto drama o bueno, y demás. Entonces es como que no, a pesar de que fue una herramienta que en tu caso la aprendiste para obviamente mejorar esas habilidades de cara al cliente. Me encanta haberte podido invitar acá porque obviamente eso es algo que trasciende más allá de un negocio o más allá de una venta. Trasciende a cómo puedo yo mejorar la relación con mi familia, con mis amigos y pues por supuesto en un ambiente de trabajo. Ahorita, digamos que quiero retomar un poco la parte del amarillo, porque bueno, tú decías, listo, es una persona orientada a la personalización, ¿cierto? Pero este amarillo, ¿cómo toma decisiones? Son mucho más intuitivos. Entonces, ¿cómo toma decisiones? Digamos, una decisión de compra para el amarillo, él no se va a fijar en el precio, usualmente no se va a fijar si está en descuento o no, simplemente se va a fijar si le gusta. Me gustó, es raro, es diferente, lo puedo... Y es como que esto es algo que es único, ¿sí me entiendes? Como si tú estás ofreciendo un servicio con una persona que es muy amarilla, tú le vas a decir, esto es algo que solo vas a encontrar acá, ya con eso vas a querer esa persona, porque es muy de la intuición, muy de querer algo diferente, muy de moverse a través de la creatividad, de querer salirse de la rutina. Entonces también son personas a las que a veces toca como ponerle un freno, como, amigo, porque estás como estás tomando decisiones muy a la loca, les falta pues como la estructura y eso es algo que... O sea, conocer esto es importante también porque te permite saber, ay, sí, total, yo soy así, ¿qué puedo hacer para mejorar? Bueno, tengo que trabajar más mi cerebro verde, por ejemplo. Tengo que empezar a ser más estructurado. Entonces, hoy voy a hacer algo. Hoy me voy a levantar y voy a organizar mi cuarto. Y voy a trabajar en eso que mi cerebro no hace naturalmente, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ser así, ser amarilla. Lo más bajito que he tenido siempre es ser amarillo. Entonces, yo soy como, bueno, hoy voy a hacer algo creativo. ¿Qué? Auxilio. Pues, ChatGPT. cosas Hola, creativas. soy una persona verde. ¿Qué me aconsejas para la creatividad? Total, ¿cierto? Entonces es como, vale, entender cuál es el cuadrante que predomina, también te permite tomar esas decisiones para saber en qué áreas de tu vida puedes mejorar. Lo que decías del tiempo que compartimos con las personas a lo largo de nuestra vida y pues perdón, como que mezcla ahí los dos Sí, sí. temas, es que pues hay como una gráfica que muestra de qué manera después de los 20 hay un punto en el que no seguimos viendo a nuestra familia de la misma forma en la que antes. Por ejemplo, a mí me pasa con mis papás, yo solo los veo 3, 4 horas a la semana. Con mis amigos también me veo muy pocas veces. Pero las personas con las que más tiempo comparto son con mis compañeros de trabajo porque están ahí todo el día, ni siquiera con mi pareja. Entonces, wow, es súper importante porque si yo siento que no estoy en un trabajo donde yo me pueda comunicar con el otro, donde yo entienda lo que el otro me está diciendo y donde yo me sienta escuchado, pues me va a sentir muy mal la mayor parte de las horas de mi vida, al menos desde los 20 hasta los 50 años, que es el promedio en el que uno está pues trabajando de lleno en una compañía. Entonces es súper importante y súper valioso entender cómo nos comunicamos y cómo se comunica el otro, porque así pueda ser más ameno el hecho de comunicarme contigo y expresarte de pronto lo que no me hace sentir cómoda o también que tú me expreses a mí o que juntas, más allá de cosas personales, podamos trabajar por una meta, ¿cierto? Que es en últimas lo que uno busca cuando está en un trabajo. Ujú. ¿Cómo me comunico yo contigo para que tú entiendas que esto que tenemos que hacer es súper importante para poder cerrar esto que está pendiente para este cliente, ¿cierto? O cómo me comunico yo contigo para que sepas que este objetivo es fundamental para la empresa, porque si no lo cumplimos es muy probable
que las ventas bajen, ¿sí me entiendes? O sea, es todo este tema de la comunicación con las personas con las que más convivimos durante esta etapa de nuestra vida. Tenemos que entender cómo hacerlo de la mejor forma posible. Esta herramienta que tú pues, nos cuentas aquí me parece como súper chévere porque obviamente siempre hablamos como de la comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces, listo, cómo podemos dar también un buen feedback o una buena retroalimentación al otro, ¿cierto? Como que, listo, como también incluso, pero creo que esto es algo que van a profundizar en el próximo podcast, que se llama, hay un libro que se llama Radical Candor, creo que es como franqueza súper radical, creo que es lo que traduce, y entonces ella habla que también hay 4 cuadrantes de cómo uno busca decirle las cosas al otro. ¿Cierto? Entonces, obviamente, digamos que dentro de los 4 está como el que nunca dice nada porque no quiere herir tus sentimientos y el que te lo dice sin absolutamente nada de filtro y pues todo se va al carajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es como uno de los retos en la comunicación asertiva, porque muchas veces yo siento que me estoy comunicando de una manera asertiva, ¿cierto? Pero por mi personalidad no estoy, ¿cierto? Comunicándome con la tuya. Entonces, voy a poner un ejemplo, listo. Yo soy una persona, digamos que a mí me sale que yo soy súper roja, ¿cierto? Entonces, claro, es esto de sentirse incluido, hacer parte pues como de un proyecto y hablar un montón, ¿cierto? Listo. Y tú eres una persona, entonces, azul, ¿cierto? Entonces hay los dos como el súper extremo total. Entonces yo voy a darte a ti una retroalimentación, entonces yo empiezo como a adornar, ¿cierto? Como, ay, mira, Ángela, te has desempeñado súper bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en este camino y sabes que yo quisiera extenderte la invitación a que puedas ser mucho más proactiva en el equipo, que puedas porque, sabes, o sea, te vas a sentir parte de esta familia, entonces como que todas esas palabras para ti no van a resonar en lo absoluto y a la final yo te podré dar la retroalimentación de como que puedas ser más participativa en lo que sea que estamos haciendo, pero a ti eso no va a resonar en lo absoluto porque no me estoy cuadrando en tu canal de comunicación. Entonces, diferente es como, Ángela, mira, has venido generando un gran valor a la empresa, pero hemos notado que tu rendimiento ha caído en un 20%. ¿Tú cómo crees que podríamos subir este porcentaje? Entonces, puedo hablarte más desde una parte numérica y mucho más focus, que es esto que tú dices del tiempo. Entonces, digamos, lo desglosé bien. Sí, sí, total, total. Así, exactamente eso es lo que sucede. Y es que cuando tú eres líder, y bueno, no quiere decir que esta sea como la única forma, ¿cierto? Hay muchas formas, pero yo estoy segura que cuando uno es líder, o al menos cuando uno ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes personas y de liderar diferentes equipos, uno sí llega al punto en el que uno empieza a detectar cómo es esta persona, ¿cierto? Entonces, para mí, si me empiezan a decir todo eso, yo voy a ser como, pero ¿qué me está queriendo decir? ¿Cómo así? Entonces yo soy de las personas que necesitan un feedback muy puntual. Y puede no ser el caso para una persona que sea muy roja. Una persona que sea muy roja va a necesitar mucho acknowledgement. Oye, sí, lo estás haciendo súper bien y esto y lo otro, pero creo que podríamos mejorar esto. Yo voy a necesitar un paso a paso. O sea, sí, dime que tengo que mejorar, lo hago, ya, dale. Y yo lo voy a estructurar, ¿cierto? Pero saber exactamente y distinguir exactamente eso puede que no sea solo de esta manera, pero hacerlo te aseguro que los líderes siempre intentamos como que, uy, o sea, ya sé cómo llegarle a esa persona. Y uno lo nota también porque después del feedback, si la persona lo comprendió y si el feedback es positivo, se va a ver en los resultados de su trabajo. Si yo no me pude lograr comunicar contigo de la forma adecuada, es muy probable que en el próximo feedback te esté diciendo lo mismo. ¿Cierto? Y no haya un progreso. Y no haya un progreso y tu forma de trabajar no cambie, ¿cierto? Y en últimas eso es lo que buscamos cuando le damos, digamos, a alguien un feedback. Oye, sí, esto, pero en las próximas hazlo de esta manera. Si ese mensaje se pierde y esa persona no implementa eso que le están diciendo como, oye, ten en cuenta esto, es porque tal vez ni siquiera se trate de que no lo quiera hacer, es simplemente que no lo comprendió. Y eso es súper importante. Y además que, por ejemplo, esto no es solamente en los casos de retroalimentación, que obviamente sabemos que son retadores, siempre va a ser un momento incómodo para ambas personas, así sea de la mejor manera, siempre va a ser un poco como, ay, te tengo que decir esto. Bueno, pero también sobre todo en el día a día del trabajo y cuando estuvimos hablando también al principio, cuando abrimos el capítulo de dar instrucciones. Entonces, por ejemplo, pues me parecía como súper chistoso porque pues hoy que tuvimos la sesión con el equipo de eso de, cómo damos las instrucciones a los otros, aquí para abrir, voy a intentar abstraer esto lo mejor posible para nuestros oyentes. Entonces,
Ángela, lo que todos teníamos una hoja de papel y Ángela nos iba dando unas instrucciones. Entonces decía, vamos a partir el papel en cuatro, vamos a dibujar 4 estrellas, un sol, una luna, van a hacerse un autorretrato y obviamente esa era la instrucción, pero pues obviamente todos lo hicimos de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ahora que estamos hablando y trayendo pues en contexto eso y con lo que tú decías, entonces aquí hay como dos cosas. La primera, que también fue una conclusión que sacamos del taller, es como que no solamente yo que estoy dando la instrucción tengo que como responsabilizar de que la instrucción sea clara y que desde y que identifique como ese canal de comunicación, ¿cierto? O que identifique la personalidad del otro, sino yo como receptor también tengo que asegurarme que estoy entendiendo las cosas como deberían de entenderse, ¿cierto? Como esa responsabilidad compartida. Eso pues me encantó pues como que esa conclusión que tuvimos allí. Y lo segundo es también ser muy expertos en dar instrucciones de acuerdo a la personalidad, porque obviamente yo creo que uno puede llegar mucho más, puede generar como un lazo también mucho más fuerte y puede también tener mejores resultados si te doy una instrucción también en tu idioma, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? En ese cuadrante en el que tú te desempeñas. Sí, claro, total. Por ejemplo, a mí que me toca, que me toca comunicarme con diferentes tipos de ingenieros, ¿cierto? Entonces Aquí Ángela se toca la cejita. entonces yo, por ejemplo, sé que, bueno, X ingeniero no le gusta perder el tiempo. Entonces yo intento como, Dios mío, ¿cómo explico esto de la forma más fácil, más Más sencilla, concreta. más concreta para que él me entienda, pero para que no se enrede? Entonces yo soy como, ven, te voy a dar contexto. Y él, no, ya entendí. Yo, Dios mío. Porque yo soy mucho de, déjame, yo te explico. Te llevo paso a paso. Sí, y él es como, vale, ya, lo entendí súper bien. Y lo hace, y funciona. Y yo, genial. ¿Sí entendió? Aparentemente sí. Hay otros que sí son más ok, y les das las instrucciones y después de un tiempo son como, bueno, ¿y esto cómo funciona, cierto? Entonces ahí también hay un trabajo de introspección continuo, porque uno nunca se vuelve un pro en comunicación, eso sí, yo estoy segura. Por ejemplo, yo descubrí que tengo cierto problema con las fechas, entonces me toca como súper confirmar. Entonces el sábado 22 de junio vamos a hacer esto, ¿cierto? Sí, ese sábado, no el anterior. Vale, listo, está bien. Pero es algo de ir y venir, ¿cierto? Por más que tú intentes entender cómo funciona el cerebro del otro, pues obviamente eso va a cambiar de muchas maneras y va a cambiar de persona a persona. Pero sí es importante entender que si una persona entiende de una forma diferente, pues también es intentar hacerle la vida más fácil al otro y hacerle la vida a uno mucho más fácil. Para que yo voy a hacer un paso a paso para una persona que no va a requerir ese paso a paso, requiere instrucciones precisas sobre qué es lo que requiere hacer. No necesita todo el contexto porque de pronto ya lo tiene en mente, eso va a ser una pérdida de tiempo para esa persona, que aparte debe tener 1000 cosas para hacer. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy una tarea a una persona que no tiene contexto y luego la persona la hace mal y entonces desperdicié medio día de un ingeniero haciendo una tarea mal porque no leí las instrucciones de forma adecuada? Sí, ahí estamos hablando también de cómo optimizar esos flujos de trabajo. Total. Tanto como no darte sobre contexto cuando no lo necesitas y como darte contexto cuando sí, porque en ambos casos, cuando sucede lo contrario, vamos a tener flujos quebrados y bueno, y ahí impactamos la productividad de una u otra manera. O algo ahí que también quiero como dejar súper claro es que tú dices, bueno, por un lado, obviamente no nos vamos a volver súper pros, ¿sí? Digamos que eso es como el fuego infinito, ¿sí? Eso es algo que uno toda la vida va a perfeccionar y va a mejorar, obviamente si está en esa búsqueda. Y lo otro es, las personas cambiamos, ¿sí? Y como las personas cambiamos, esos cuadrantes pueden cambiar. Yo me acuerdo que hace más o menos, no sé, eso fue por ahí unos 7 años atrás, algo así, yo me encontré con este concepto, hice el test, creo que en ese tiempo me salió que era súper roja, o sea, como súper roja. Y después, cuando volví a hablar contigo, hace más o menos como unos 3 años o dos, bueno, pero siempre fue, más del año sí fue, que volví a hacer el test, estaba más balanceada, porque es que en esa primera vez que lo hizo era como, uff, o sea, literal, era como lo más rojo de la vida y los otros como súper rojitos. Y cuando lo volví a hacer, ya el rojo había decrecido bastante. Sin la memoria no me falla, tenía más predominancia el amarillo y el verde. Obviamente el azul por allá, ese sí está lejos, pero eso es algo que se puede cambiar porque el cerebro es súper moldeable y también como tú has mencionado, o sea, es algo que yo entreno, o sea, si yo realmente hago este trabajo de introspección constante y sé dónde estoy fallando, pues ok, voy a ir entrenando estas otras cosas que sé que son importantes para mi día a día o a lo que yo me dedico y pues las voy a entrenar.
Entonces, como que también sea súper consciente, porque muchas veces también tendemos a encasillar muchísimo a las personas en algo y pues a la vuelta de un año esa persona se puede salir de ahí y pues ya podemos mejorar cómo nos comunicamos, mejoramos las dinámicas, las cambiamos y demás. Entonces, como para que también a nuestros oyentes eso les quede súper claro, que no nos encasillemos, que al final como seres humanos el cambio es lo único constante. Sí, total. Ahí incluso se puede enlazar un poco con el concepto que estaban hablando en un podcast pasado, que es el de failing forward, que es precisamente, bueno, yo comuniqué con esta persona de esta manera y no funcionó, no me entendió, de pronto ese feedback no fue efectivo. ¿De qué otra forma puedo yo llegar a esta persona? ¿Cierto? El ejercicio de la comunicación y de ser consciente de la comunicación es un ejercicio que te permite también ser consciente en muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, esta gente que desarrolla esta compañía en base a este test, lo que ellos dicen es como si tú sabes en qué son buenos tus trabajadores y potencias esas habilidades, vas a tener equipos súper rendidores. Entonces, ¿para qué ponerle algo súper lógico, numérico a una persona súper roja? Por ejemplo, le va a costar un montón, va a ser súper aburrido y viceversa. Entonces, también es muy importante porque si tú conoces las habilidades de tu equipo y si tú conoces de qué manera tu equipo piensa, de qué manera tu equipo toma decisiones, de qué manera tu equipo se comunica, tú vas a decir, bueno, tengo esta tarea, pero yo creo que esta tarea la va a hacer mucho más fácil X persona, porque es algo que creo que le gustaría hacer. Y llegar a ese punto como líder es importante, pero también es necesario, porque también le permites a tu equipo crecer, y crecer es también, tenemos ese concepto de que crecer tiene que ser supremamente doloroso, ¿cierto? De que, tengo que crecer y tengo que esforzarme un montón. Crecer también significa ser muy bueno en las cosas en las que ya eres bueno. No tiene por qué ser súper esforzado, ¿cierto? Entonces, si tú sabes que a alguien de tu equipo se le facilita algo, ayúdale a que esa cosa que se le facilite se vuelva muy buena en esa y vas a tener una persona muy buena. Claro, y también sacando su potencial. Y ya es un trabajo individual de introspección, decir como, uy, soy muy mala con los números, tengo que mejorar esto, voy a, no sé, aprender programación, voy a aprender a hacer más lógica, voy a whatever, ¿cierto? Pero ese es un trabajo muy individual, pero como equipo a mí me interesa es que lo que yo te diga que hagas, lo que tú tienes que hacer, lo hagas de la mejor forma posible. ¿Cómo lo hago? Dándote cosas en las que ya eres buena, dándote cosas para las que ya tienes facilidad, porque si no va a ser muy difícil para ti y va a ser muy difícil para el equipo. Ahí es cuando ya es también uno fomentar, y eso es algo que también hablamos en diferentes capítulos, fomentar esa cultura en el equipo, ¿cierto? Como también uno, también desde esas posiciones de liderazgo, empieza a fomentar este tipo de temas al equipo, porque obviamente muchas personas lo desconocen, obviamente muchas que no les interesa tanto, hay otras que sí les interesa mucho, pero al menos como que intentar darles ese concepto e intentar como que fomentar que las personas quieran comunicarse bien y que al menos como ven, entiende, al menos ten la conciencia de que todos no nos vamos a comunicar por el mismo canal. Entonces nos tenemos que asegurar de que estemos entendiendo las cosas como son. Un poco de lo que hablábamos de esa responsabilidad compartida. Y ya para ir cerrando, me hiciste acordar ahorita pues como que, bueno, como potenciamos los equipos y yo justo, o sea, se me pasó, me acordé mucho del libro de The Six Genius Working Types, no sé cómo traducir genius, porque realmente no es como genio de wow, Einstein. Las genialidades. Sí, pues Okay. más bien como un talento, podríamos decirlo. Okay. Entonces, en el libro explican que hay como 6 tipos de personalidades en los entornos de trabajo, pero obviamente todo esto también se aplica para la vida. Y esto era algo que también conversaba con Luisa, que es la persona que también nos ayuda muchísimo aquí en nuestro podcast, que al final hay un montón de cosas o hay un montón de frameworks, un montón de guías para encasillar a la gente, ¿cierto? Como para identificarla. Entonces, al final es como que uno no tiene que volverse loco, como necesito entenderlas todas y esta persona hace parte de 5 y yo qué hago, como, wow, Dios mío, o sea, eso puede ser como, no puedo. Entonces es más como también esto, como invito a identifiquemos como las categorías o las metodologías que también funcionan para uno, basado en mi personalidad, que me ayudan a identificar las de los otros. Entonces esto es como una conclusión también aquí para las personas que nos escuchan, porque obviamente durante todo el tiempo que dure este podcast sé que iremos hablando de un montón y de nuevas que descubramos, de muchas que probemos y demás. Total. Y es que incluso, no sé si has tenido la oportunidad de leer Felicidad a prueba de oficinas de Silvia, pero ella hace lo mismo, o sea, ella encasilla a las personas en diferentes tipos de personas y eso es muy fácil de hacer en el sentido de que es necesario. Es necesario, sí. O sea, ¿cómo logro yo entender este meollo? Vamos a clasificar esta gente cómo funciona, cómo piensa y vamos a, según eso, tomar ciertas decisiones. Y van a haber muchas formas de clasificarlo.
hacerlo, ¿cierto? Y tienes toda la razón, es lo que funcione mejor para ti como líder, como persona que se comunica y como persona que está liderando un equipo de un montón de personalidades diferentes, que tiene que dar un montón de mensajes diferentes todo el tiempo, que tiene que llegar a un punto en el que la otra persona me entienda lo que yo estoy diciendo y esté dispuesto a llevarlo a cabo. Y por último, quisiera decir algo, pues como que durante la preparación de esta charla yo estaba hablando mucho con Mauro, porque Mauro es precisamente la persona que me introdujo a esto en un taller de ventas y entonces él me decía algo súper importante que me quedó así súper en la mente y es como querer comunicarse con el otro es entender que el otro es diferente y estar dispuesto a respetar esa diferencia. Creo que eres Total. diferente, estoy consciente de eso, no estoy dispuesta a cambiarte, no es mi interés cambiarte, pero voy a respetar esa diferencia que existe entre nosotros y voy a intentar comunicarme contigo de la Wow. mejor manera La voy a posible. querer entender para poder comunicar. Total. Súper, Ángela, muchísimas gracias. Cerramos de una manera bien resumida con esa frase y bueno, te esperamos en un próximo capítulo de A5X. Gracias, Nati.